Pero sin más dilación nos vamos ya de nuevo hasta la Bolsa de Madrid, porque allí está preparada Marta Iser y hoy muy bien acompañada con Inés del Molino. Marta. Así es, Raquel, muy buenas tardes de nuevo. Aquí estamos a pie de parque y, como decías, ¿no?, en un día teñido de rojo en la renta variable, con permiso también de San Valentín, estábamos mirando al Día Mundial de la Energía, un día que sí que es cierto que ha quedado un poquito más apagado en medio de esas tensiones entre Ucrania y Rusia, pero enseguida también vamos a analizar, entre otras cosas, pues el impacto que esto puede tener en esa esperada transición energética que estamos observando pues poquito a poco cómo va avanzando. Saludamos a Inés del Molino, que me acompaña en estos momentos, directora de cuentas de Schroders. Inés, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marta. Un placer. Inés, como decíamos, ¿no?, Día Mundial de la Energía, pero un día en el que casi esto ha quedado relegado a un segundo plano, pero aún así es importante mirar al sector energético por toda la evolución que está experimentando el sector, cómo las empresas también están evolucionando junto con las peticiones que se están haciendo a escala internacional. Nos quedamos también con muchos mensajes que rescatábamos de la COP26, ¿no?, a finales de 2021. Hay muchos mensajes que son importantes abordar, pero claro, con el permiso de la actualidad, ¿no? Hoy estamos mirando esas tensiones que están escalando entre Rusia y Ucrania. Estamos viendo los temores generalizados, cómo esto se traslada también pues a la cotización de la renta variable, cómo tiene impacto en la renta fija, y evidentemente también pues vigilamos a cómo tiene impacto en los precios de la energía y también cómo podría beneficiar o perjudicar a esa transición energética, ¿no? ¿Cuál es la posición que estáis observando vosotros desde Schroders? ¿Cuál creéis que podría ser el impacto pues de todas estas tensiones, ¿no?, que de nuevo se están renovando, y esas posibles amenazas por parte de Rusia, se llegan o no llegan a buen puerto? Bueno, podríamos considerar que estamos en una tormenta perfecta si miramos los precios de la energía como acompañados con los precios de las materias primas en general, con esos cuellos de suministro que hemos vivido por esas reaperturas más rápido de lo que se esperaba, junto con que la situación y la crisis geopolítica entre Rusia y Ucrania está todavía incomodando más la sensibilidad de los inversores, pues todo eso nos hace que la incertidumbre se traduzca en volatilidad, y la volatilidad, desde nuestro punto de vista, es una oportunidad siempre para, siendo muy selectivos, conseguir encontrar mejores oportunidades a mejor precio, de manera que nosotros toda esta situación de volatilidad la consideramos siempre como una oportunidad. Dicho esto, lo que también tenemos que tener claro es que parte de la inflación y de las perspectivas de inflación provienen principalmente de la subida, ¿no?, del incremento en el precio de las materias primas, sobre todo el precio de la energía. Y esta crisis geopolítica en concreto lo que hace todavía más es encarecer ese precio del petróleo, que ya hemos visto tocando máximos del 2014, pero es que no nos podemos olvidar que hace apenas 2 años teníamos el precio del petróleo por debajo de los $20 e incluso llegamos a tener unos futuros en negativo. Es decir, que hemos pasado absolutamente al otro escenario en donde no pensábamos que pudiera subir ni tanto ni tan deprisa, y en esta situación parece que no, la situación entre Rusia y Ucrania, como digo, parece que no vaya a ayudar. Nosotros lo que sí pensamos es que esta situación, si acaso, lo que va a hacer es implementar la necesidad de seguir teniendo clarísimo que el plan, para no depender de esas materias primas tan volátiles, es conseguir que las energías limpias vayan cada vez más tomando el relevo y vayamos teniendo un plan B a la hora de poder tener fuentes energéticas que no nos hagan estar tan esclavos o del gas o del petróleo, ¿no? Exacto, diversificar hacia esas energías limpias, precisamente para no depender tanto de las que han sido hasta ahora pues las energías tradicionales, que son ahora mismo las que están en pleno conflicto en medio de esta crisis geopolítica. Varios mensajes, ¿no? Decías, bueno, vemos la volatilidad como una oportunidad de inversión, así que esto es como cuando decimos, ¿no?, en periodos de crisis es cuando uno tiene que reforzarse, ¿no?, y sacar ahí el beneficio, la tajada de alguna forma. Y también mencionabas la inflación, es también uno de los conceptos de las principales preocupaciones que tenemos también en escena, una preocupación que venimos arrastrando, que no es nueva del año 2022, es, podríamos decir, casi como el día de la marmota, ¿no? Ya nos estábamos riendo un poco porque vamos viendo mes a mes cómo sigue escalando la inflación a nivel global. La semana pasada teníamos ese dato de IPC de Estados Unidos del 7,5%, ¿no?, un crecimiento que no veíamos desde 1982. Seguimos observando también los mensajes de los bancos centrales, cómo van encauzándolos precisamente en medio de esos temores de las presiones inflacionistas, y como bien apuntabas, estos precios que estamos viendo de la energía teniendo un papel muy importante en cómo está aumentando la inflación, aunque sí que es cierto que quitando precios energéticos y de alimentación también
también estábamos viendo cómo la subyacente crecía, ¿no? Al final es un todo. Pero en el caso del crecimiento, ¿no? De este incremento de los precios energéticos, ¿cuál es el impacto, la evolución que vosotros estáis, que prevéis, ¿no? Que estáis pronosticando de cara a los próximos meses, ¿no? En este repunte de los precios? Bueno, lo que nosotros tenemos claro es que la transición energética es un camino que se acaba de comenzar y que sí o sí va a tenerse que andar. Es decir, que no es algo que ahora mismo estemos hablando porque el precio del petróleo esté en los máximos en los que está, sino que nosotros somos firmes convencidos de que el 80% de los países a nivel mundial ya se ha comprometido para que en el 2050, o sea, 2060 sean economías cero emisiones. Por lo tanto, la transición energética va a tener que seguir adelante sí o sí. Entonces, en este momento en donde vemos todavía muchas oportunidades y en donde estamos viendo esa escalada en los precios de las materias primas, como decíamos, ¿no? Sobre todo las contaminantes que están exagerando la utilidad del mercado, lo que nosotros pensamos es que es una buena oportunidad para ir posicionándonos en las energías limpias a las que sí o sí vamos a tener que rotar, para poder ir aprovechando desde el principio la carrera que tenemos por delante, que no va a ser discutible, es decir, que no va a haber alguien que se caiga del plan como decíamos, de todos los acuerdos que se llegaron en el acuerdo del pasado noviembre, creo que fue, ¿no? De la COP26. Sí. Entonces nosotros estamos convencidos de que ahora mismo lo que tenemos en el mercado es la situación en donde nos estamos convenciendo de que no podemos depender, que al final Rusia nos ha previsto de cerca del 35% del gas que consumimos en Europa. Sí. Es decir, que no podemos depender tanto de ese gas, no podemos depender tanto de Rusia y lo que necesitamos son otras fuentes de energía. La taxonomía pues nos ayuda. ¿Por qué? Porque la energía nuclear ya se ha incluido como una energía limpia, por lo tanto tenemos ya otra fuente de energía para incluir en nuestra transición y el gas está en el proyecto de que también se considere dentro de los combustibles como otro combustible limpio, de manera que vamos a intentar no tener esa dependencia. Es cierto que España y Francia no tenemos la misma dependencia del gas ruso como lo tienen a lo mejor Alemania o Eslovaquia, pero en cualquier caso lo que sí necesitamos es dejar de depender de esas fuentes tanto para poder diversificar, como decías tú al principio, las fuentes que tenemos más cercanas o depender más de nosotros mismos. Por lo tanto, nosotros creemos que en los próximos meses y en los próximos años la transición energética va a seguir avanzando y que empezar a aprovechar la oportunidad ahora es conseguir a largo plazo, veamos los réditos de haber estado en la temática correcta, ¿no? Enseguida iremos precisamente, ¿no? A las oportunidades de inversión que estáis viendo vosotros desde Schroders, en este camino hacia la transición energética, que al final no deja de ser una pata más de los criterios ESG, ¿no? De los que tanto estamos hablando y que cuando empezábamos a hablar de ellos decíamos, bueno, moda o tendencia, no, tendencia para quedarse, esto no es una moda pasajera. Y seguimos viendo también cómo el compromiso de las finanzas sostenibles está cada vez más arraigado, también pues cogiendo la COP26 era uno de los motivos principales, ¿no? Del encuentro, pero siguiendo un poco justo la estela de esta última respuesta, Inés, ¿cuáles observáis desde Schroders que podrían ser los principales retos, ¿no? En esa transición energética por la que todavía estamos en ciernes, podemos decir? Bueno, retos los tenemos todos, porque retos tenemos los cuellos todavía que no se han abierto del todo. Es verdad que pues poco a poco, según se van eliminando las restricciones del COVID, vamos viendo como muchos cuellos de botella se van abriendo y se va digiriendo un poquito mejor la oferta. También tenemos cierta incertidumbre respecto al crecimiento y al escenario de subida de tipos, con lo cual también es otro de los retos en donde el papel de los bancos centrales es crucial para no ponerle una zancadilla al crecimiento por controlar la inflación. Tenemos una inflación en donde durante casi 10 años hemos estado buscando inflación debajo de las piedras y nuestro principal riesgo era la deflación, y ahora mismo lo que tenemos es todo lo contrario, a ver cómo conseguimos apaciguar ese crecimiento de la inflación, que desde nuestro punto de vista sucederá para finales de 2022, es decir, veremos subidas de tipos, pero también veremos cómo deja de crecer a este ritmo la inflación, y todos estos retos que a nosotros nos hace es ver, como te digo, esa clarísima oportunidad que existe ahora mismo en el mercado, siendo muy selectivos, es decir, que es verdad que ahora ya no vale el me compro todo, que seguro que más de la mitad funcionan, no, ahora va a haber que tener mucho cuidado, y nosotros afrontamos toda la oportunidad que nos ofrece el sector energético desde la descarbonización del planeta, la electrificación de la energía y desde el uso eficiente y productivo de la energía. Son, por así decirlo, 3 pilares a través de los cuales nosotros canalizamos y buscamos esas oportunidades de inversión, tanto en renta variable como en renta fija. Entendemos, por tanto, que esos 3 pilares
forman parte de la filosofía de gestión, ¿no?, de Schroders en ese camino por apostar por la transición energética como una oportunidad de inversión. Claro, de la gestora, ¿cuáles serían, ¿no?, las principales oportunidades de inversión que vosotros ahora estáis viendo dentro de esta temática? Como decimos, no es una temática más, es una temática para construir la economía del futuro. Es que es verdad, porque al final cuando hablamos de cambio climático todo el mundo lo puede visualizar un poco más, pero se nos escapa un poco que la transición energética nos va a afectar en todos los sectores, porque abarca prácticamente todo, desde el sector industrial al sector privado, y tenemos, como he dicho al principio, el compromiso gubernamental, pero es que también tenemos cada vez más la concienciación de que necesitamos emplear energías más limpias y más sostenibles, y prueba de ello es que la venta de vehículos eléctricos está cogiendo un poco más de aceleración, prueba de que cada vez más están demandando paneles solares a nivel vivienda unipersonal, es decir, que cada vez más estamos concienciándonos de que es imprescindible y necesario. Entonces nosotros en Schroders, que somos una casa de gestión activa, lo que hacemos es ir al mercado y ver dentro de los sectores, no solo del sector energético, dentro de los sectores, cuáles son las compañías que están desarrollando tecnologías o bien para el almacenamiento de la energía, que es uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado, o bien para el uso más eficiente, o bien para la transmisibilidad de la energía, es decir, para que esa energía no se pierda en el camino desde donde se produce hasta donde se consume. Por lo tanto, nosotros sí somos conscientes de que estamos en el camino. Y tengo que dejar claro que nosotros en Schroders no solamente invertimos en esta temática a través de compañías, sino que nosotros mismos como compañía también estamos trabajando para que toda nuestra compañía, todos los empleados de la compañía tengan también esa conciencia social de cara a la transición energética a la hora de emitir, contaminar lo menos posible, conseguir que nuestros edificios sean lo menos contaminantes. Es decir, nosotros mismos queremos ser ejemplo de que es necesario llevar a cabo este papel, porque si no, nos van a recortar nuestra manera de vivir. Entonces es mejor ir adaptándonos según nos van dando las pistas de cómo hacerlo, a que de repente un día te digan no puedes conducir. Entonces poco a poco hay que ir adaptándose. Claro, es decir, es generar toda una cadena de valor, ¿no? Es decir, tomar unas decisiones de forma activa, pero también esas decisiones que se toman a la hora de seleccionar compañías, inculcarlas, ¿no?, en la propia filosofía de la gestora. Pues Inés, muchísimas gracias por estos minutos, por este análisis, esta reflexión, ¿no?, de cómo tenemos el contexto del mercado y sobre todo el contexto en el que nos encontramos ahora en ese proceso de transición energética, de cómo todavía estamos en los pasos iniciales, pero bueno, todos los retos que tenemos ahora, no solo para 2022, sino como decías, ¿no?, los acuerdos que se han proyectado de cara a 2050, de cara a 2060. Día Mundial de la Energía, recordamos, a pesar de que hoy estamos hablando de las caídas que estamos viendo en la renta variable, la crisis entre Rusia y Ucrania, la escalada de tensiones, sí que es cierto que bueno, queríamos hacer pues una mención especial a un día como hoy. Inés del Molino, directora de cuentas de Schroders, como siempre, un placer. Y Raquel, te devuelvo la conexión a Platón. Nosotras nos despedimos desde aquí, a pie de parque. Gracias también a Inés por acompañarnos a pie de parque y seguimos mirando a ese mercado energético. En concreto, vamos a mirar en los